¿Cuántos estuvieron leyendo esta semana el libro que venimos? Iglesia de Impacto. ¿Cuántos estuvieron? ¿Cuántos están siendo renovados en lo personal? Amén, gloria a Dios. Porque esto también es un impacto para nuestras vidas, porque somos renovados también personalmente. Pero, ¿sabe qué? Esta semana, yo hablaba con mi esposa y decía, bueno, esta semana quiero dar el resumen de todo, y es tan grande, tan profundo lo que esta semana se pudo leer, pudimos hablar. No sé si usted también mira los videos, está bueno que usted se acompañe de los videos que se publican también. Y se hablaron temas importantes como ser la sabiduría, el conocimiento, pero también se habló de la educación de los niños y de los jóvenes. Entonces es como muy grande y muy amplio el tema que yo tengo para tratar, y siempre, saben que siempre me toca después de la cena, cuando tengo apenas un ratito, si no me retan. Sí, si no me retan, usted me va a tener paciencia, yo voy a ser breve, pero ténganme paciencia porque siempre tengo que correr, y este tema es un poquito más largo. Yo voy a empezar por uno de los finales y quiero que usted me acompañe, San Marcos capítulo 5, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Efra. Y estamos orando, hermanos, por los niños. Decía mi esposo que pudimos ver y venir. Y a veces nosotros decimos, yo quiero ser una iglesia de puertas para afuera. Pero a veces también ser una iglesia de puertas para afuera involucra el trabajo desde adentro. Cuando nosotros estamos ministrando a niños que hoy no están aquí, estamos trabajando afuera. ¿Por qué? Porque a través de esos niños las familias serán impactadas. Ahora, nosotros siempre estamos tranquilos, total, siempre hay quien vaya. Pero hermano, involúcrese en el trabajo, porque eso también es salir, eso también es evangelizar, eso también es estar comprometido. Ustedes saben que ayer me contaban de los jóvenes, vieron que los jóvenes están con el discipulado y están siguiendo un programa que también los niños están siguiendo. Y ayer vinieron algunos jóvenes nuevos. Y saben que hicieron algo que a mí me gustó mucho. Y dijeron, juntamos dos grupitos y a los chicos que vinieron nuevos fueron algunos coordinadores y ya le empezaron a dar la primer clase que habían dado. ¿Y sabe qué? Eso también es evangelismo. Porque, ¿saben? Ayer estuve en la reunión de pastoras del ministerio que tenemos todos los meses y el apóstol Mari nos leyó una palabra donde decía, y la palabra crecía. La palabra crecía. El crecimiento en la palabra da la multiplicación también en la iglesia. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos ver que, por ejemplo, en los jóvenes la palabra está creciendo. Porque ellos van a crecer y se van a multiplicar. Pero en los niños también. Y ¿saben qué? Necesitamos hermanas, necesitamos jóvenes que se involucren un poquito más en esto, porque las hermanas que están enseñando vienen, pero también a veces tienen que venir los domingos y ellas tienen trabajos, tienen familia, tienen cosas que hacer. ¿Por qué no pueden descansar en algunos de nosotros? Entonces, hermanos, si tiene un ratito, involúcrese, porque todo trabajo que usted haga para el Señor no es en vano. La mejor inversión que nosotros podemos hacer es involucrarnos en la obra del Señor. Porque todas las demás cosas van a ser suplidas porque yo estoy invirtiendo en buena tierra. Y eso va a dar fruto, no hay opción. Invierto bien, cosecho bien. Así que, hermanos, les animo a que usted pueda estar participando, pueda estar colaborando, pregunte, ¿qué puedo hacer? Porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un tiempo que podemos, si somos varios, podemos rotar y no tenemos que venir todos los sábados, pero sí podemos colaborar. Tómese un ratito, hágase un tiempito, hable con las hermanas, con Memi, con Keki, para decirle, bueno, puedo colaborar un día al mes, aunque sea. Hermanas, son 2 horas, a lo sumo 3, que usted tiene que participar. Yo en el grupo de mujeres siempre lo pido, pero vuelvo a hacerlo extensivo a toda la iglesia. Involúcrese en la obra del Señor, porque eso también es crecimiento y eso también es evangelismo. ¿Amén? Bueno, San Marcos capítulo 5, versículo 21. Dice,
Después de que Jesús regresó a la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Luego llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicando con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. 24 dice: Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. 26 dice: había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. 28 dice: pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. 34. Le dijo Jesús: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? 36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. Y el 38 dice: cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. El 40 dice: entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos y tomó consigo, ¿qué dice? ¿A quién? Al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Amén. Usted vio que yo salté varios versículos, no porque no sean importantes, sino porque el tiempo me va premiando también. Y no quiero darle tiempo a algunas cositas. Pero sí, nosotros vemos que Jesús, en esta historia, él estaba volviendo, estaba regresando de una tierra de los Gadarenos, donde él había estado liberando a un endemoniado. ¿Conocen la historia? Y dice que él volvió a Galilea y dice que cuando él llega, ve que en la orilla hay un montón de gente feliz que lo está esperando. Y dice que estaban allí esperándolo, entonces él se queda un poquito más en la orilla. Y entre todo esto que está pasando, dice que aparece un hombre que se llama Jairo. Este hombre dice que era el principal de la sinagoga. ¿Saben qué? Él era el encargado de armar los cultos. De armar los cultos de adoración. Él no era un sacerdote, pero sí él estaba ocupado en ver que todo está bien, que todo esté bien, que esté cada cosa en su lugar, que esté el templo listo para cuando haya el servicio. Pero él, a pesar de que él estaba encargado de esto y que seguramente estaba al lado de los religiosos que no veían con buena cara a Jesús, él era un hombre temeroso del Señor. Y dice que cuando vio a Jesús había una urgencia en su corazón a causa de que su hijita de 12 años se estaba muriendo. Y entonces él va a Jesús y dice que se arroja en los pies. Se humilló ante Jesús. No le importó lo que iban a decir los compañeros de la sinagoga, lo que iban a decir la gente. No le importó nada. Había una urgencia y había una fe que sobrepasaba todo lo que todos podían decir. Y en esa fe él va, dice que se humilla ante el Señor y le pide que el Señor sane a su hija. Esa fe que creyó que el Señor, que Jesús iba a poder, dice que él le dijo que si pones la mano sobre mi hija, creo que le dijo así, dice, para que vengas, toques a mi hija y ella sea sana. Esa fe tenía el padre de la niña. Y entonces dijo que Jesús va con él, o sea, responde a esa fe. El Señor toma en cuenta lo que le pide esta persona y va caminando con él. Y usted imagínese lo que debe haber sido para Jairo, la urgencia que debía haber tenido de que Jesús llegue a su casa para que sane a su hija. Pero ¿sabe qué pasó en el medio? Hay una interrupción.
Jesús se para y dice, paren, ¿qué pasó acá? Alguien me tocó. Claro, él estaba hablando en lo espiritual, él sabía que lo que había pasado, sabía que había alguien que lo había tocado. Pero los discípulos dicen, pero Señor, estamos todos apretados, todos amuchados, a los empujones. ¿Cómo querés saber quién es que te tocó? O sea, usted piense esto, es una locura. ¿Quién va a pensar? Es una locura. Bueno, alguno, todo esto, te pisó, te tocó, te rompió el vestido. No, de mí salió virtud. Alguien me tocó. Y dice que él empezó a mirar. Alguien me tocó, alguien me tocó. ¿Vieron cómo es? Yo no fui. Pero dice que había una mujer que había estado enferma por 12 años también. Y dice que había estado enferma con hemorragias. Sabe que en aquella época, yo le hago un resumen de lo que leímos, usted lo sabe, pero dice que en aquella época era vista la mujer que tenía este tipo de problemas, era vista como inmunda. Entonces era rechazada, la gente no se juntaba con ella, la gente la veía desahuciada. Y dice que ella debe haber, no sé si se camufló, no sé cómo habrá hecho, pero dice que ella fue y también tuvo esa fe y dijo para sí. ¿Sabe qué? Volvió en sí, dijo para ella. No se lo dijo a otro. Dijo, yo voy a tocar y voy a ser sana. ¿Y qué pasó? Tocó el manto del Señor. ¿Y qué le pasó? Se dio cuenta, dice la Biblia, de que había pasado algo bueno en ella. Había gastado mucho dinero. Había, ultimado ya posibilidades de ser sana. Pero dice que fue al lugar correcto. Hermanos, cuando nosotros tenemos alguna necesidad, tenemos que saber a dónde ir. Porque saben que nosotros siempre decimos, sí, yo sé, yo voy al Señor, pero muchas veces es el último recurso el Señor. Es el último recurso la oración. Es el último recurso el pedir un consejo. Y andamos por la vida gastando dinero, andamos por la vida preocupados, sin dormir, nos levantamos, nos acostamos, tomamos una pastilla porque me siento mal, porque no puedo dormir, porque estoy preocupada. Y resulta que lo que tenemos que hacer es ir al Señor. Porque el Señor no rechazó ni a la mujer ni a Jairo. Ahora, a todo esto de lo que está pasando, este tratamiento que esta mujer había hecho y ya le habían dicho, es incurable. Es incurable. Así que alejate, dejate morir o no sé, porque tampoco tenía más dinero, dice la palabra. Pero el tema es que mientras está pasando todo esto, ¿quién piensa en Jairo? Porque esto no fue cosa, bueno, ya pasó, seguimos. No, o sea, esto tuvo un tiempo de ver quién era, tuvo un tiempo que vino la mujer, porque no lo leímos recién, pero dice que la mujer confesó que ella había sido, dice que se puso también a los pies del Señor y confesó. Ahora usted imagina la urgencia de ese hombre que tenía, que su hija se estaba muriendo. Y usted te imaginas ahí, el Señor se pone a hablar con la otra, no sé, pero a mí me parece que la desesperación hubiera dicho, bueno, Jesús, dale, no sé, qué sé yo, de alguna manera. O le habría dicho a los discípulos, ay, a ver si se apura, a ver si atende vos a la mujer para que vaya a sanar mi hija, porque él tenía una urgencia y era de verdad. Pero dice que mientras está pasando todo esto, viene gente de la casa de Jairo y le dice, ya fue, no molestes más al maestro, ya tu hija se murió. Hermanos, son dardos del enemigo para nuestras vidas. Dardos del enemigo que te dicen, ya no va más, tu situación es incurable, no tenés más trabajo. Decía Rocío, yo me sentía tan mal que no tenía trabajo. ¿Sabe? Y al que tiene trabajo tal vez le puede parecer, pero es verdad. El que no tiene trabajo siente esto. Y no es hacer exageración, se siente mal, se deprime. Y el que tiene una enfermedad que te dice es incurable, también se deprime. Y también le pasa. Y son esos dardos del enemigo. Me parece que tu hijo anda en la droga. Me parece que tu esposo te engaña. Me parece que... Y ahí viene el diablo. Me parece que los próximos años que vienen vamos de mal en peor con el país. Me parece que...
Y ahí vienen los dardos, y te pegan, y la gente empieza. Entonces ellos le dicen, no lo molestes más, no lo molestes más. Pero Jesús enseña a resistir ese dardo. Y Jesús no le dijo, pare muchachos, no dijo nada. ¿A quién miró? Al que tenía fe. No miró a los que le dijeron, capaz que toda la multitud dijo, ay, pobre, mirá, tanta cosa. Nadie dijo nada. Jesús lo miró a Jairo y le dijo, no temas. Hay un dardo que el Señor dijo, yo lo voy a resistir. No temas, le dijo. Y dice que el Señor sigue con él. Pero vemos acá, hermanos, una obsesión de Satanás, que es la que él tiene, de destruir generaciones. Nosotros acá estamos viendo 2 generaciones que estaban siendo destruidas por Satanás. Ninguna de las 2 iba a poder producir hijos. Una a causa de su hemorragia y la otra porque iba a morir. Un niño una niña que ya estaba sentenciada de muerte, es más, que ya estaba muerta. Hermanos, Satanás viene siempre a matar a nuestros hijos. Viene contra nuestros hijos y viene contra nosotros. No es que dice, bueno, está bien, no pude con el nenito. No, él va por el nene, va por la nena, va por el marido, va por la mujer y va por todos, porque eso es lo que él quiere hacer. Él quiere destruir generaciones, él quiere impedir que la iglesia pueda crecer, desarrollarse y producir. Usted sabe que cuando se habla de mujer en la Biblia, está hablando también de una iglesia joven como esa niña, con todo para poder producir, con todo para poder evangelizar. Y el diablo la sentenció de que se iba a morir. Y una iglesia ya crecida, como era esta mujer, también es sentenciada por una enfermedad, donde le dice, te vas a morir sin tener hijos. Ahora, estas generaciones sentenciadas a muerte, las 2 a causa de su fe, de la fe de la mujer, y la niña a causa de su padre, reciben el milagro de parte de Jesús. La niña estaba enferma, la nena no podía orar por sus propios medios, no sabía cómo hacer para salir. Hermanos, hay gente alrededor nuestro, hay niños alrededor nuestros que no saben orar ni saben cómo salvar sus vidas, porque son niños. ¿Y en quién está la responsabilidad? En los padres y en la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser fuerte en esto y orar por sus niños. No podemos dejar que nuestros niños sean invadidos por cuestiones satánicas que se disfrazan de buenas maneras y entran a las mentes de los niños, y los niños ahí son tomados y Satanás busca matarles. Hermanos, parece trágico esto, pero es la verdad, es lo que la palabra dice. Es el plan de Satanás. Y entonces nosotros vemos que acá el Señor está mirando a Jairo y le dice, no temas. Y Jairo, la respuesta que le dio, o no se dice, pero aparentemente le creyó al Señor. Porque no le dijo, no, está bien, seguí con lo tuyo, me voy a enterrarla. No, él le dijo, no temas, y Jairo creyó. Y ¿saben qué dice? Que llegan a la casa y cuando Jesús va, dice que se encuentra con todo un alboroto. La gente, ¿sabe que en ese tiempo había gente que se contrataba para llorar? Y la gente iba a llorar a los velorios. Bueno, ahora hay gente que va a llorar y no siente, pero llora igual. Pero en esos momentos, bueno, había gente que iba a llorar. Y ¿saben que se ve que había un alboroto, había toda una cosa de llanto, de no sé? Y dice que Jesús, ¿qué están haciendo? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Y todos estaban llorando. Y dice, no sé por qué están llorando todos acá, porque la niña está dormida, no se murió. ¿Y qué hizo la gente? Uy, ¿qué dijo Jesús? No, se empezó a burlar de él. Entonces le dijo a Jesús, vuelen afuera, todo el mundo afuera. Vuelen de acá, salgan de acá. Pero dice que hizo algo. Tomó al padre
y a la madre de la niña y a sus discípulos, gente de fe, gente que creyó, gente que podía hacer algo, gente que podía provocar la respuesta del Señor. Y entró a la pieza y le dijo a la niña que se levante. Inmediatamente la niña se levantó. Quiere decir que no hubo incredulidad de nadie de los que estaban ahí. La niña por sus propios medios no podía hacer nada, porque no conocía quizás. Pero a raíz de que hubo padres que creyeron en lo que Dios le estaba diciendo, esa niña pudo ser levantada y pudo vivir una vida para producir. Hermanos, nosotros en el Congreso de Mujeres hay algo que a mí me quedó muy fuerte, y lo había escuchado ya cuando nosotros estuvimos en la convención en España, y decía esto: los niños se pierden en casa. Los niños se pierden en casa, los hijos se pierden en casa. No tan niños, ya más grandes también. Y hermanos, como padres, voy a hablar un poquito de los padres, es una responsabilidad grande de que nuestros hijos no se pierdan. ¿Saben qué? A veces uno dice, bueno, ya son grandes, sí, pero el cielo no llega tarde a ninguna edad, a ningún hijo, a nadie que los padres no logren tener la fe para provocar la respuesta del Señor. Porque cuando, hermanos, nosotros decimos, bueno, ya está, ya hizo su vida, yo oro, hermano, pero accione, provoque con su fe que el Dios haga el milagro, que Dios traiga la respuesta, que Dios venga con palabra para sus hijos. Porque es fácil decir, bueno, ¿y qué va a hacer? Ya es responsable. No es responsable. Usted tiene que ser responsable de darle la palabra, de provocar algo en su hijo. Si después de que todo lo que recibió y pudo encontrarse con el Señor, desiste, sí. Pero no deje, hermana, hermano, no deje de provocar el milagro del Señor para la vida de sus hijos. El apóstol contaba que en un lugar de España ella había ido y dice que era una iglesia linda, hermosa, qué sé yo, y le preguntan a los pastores, ¿y tus hijos? No, porque se perdieron. ¿Cómo se perdieron? Tenés una hermosa congregación, estás orando por otros hijos. ¿Y dónde están tus hijos? No, pero ellos ya son grandes, están cansados, no les gustan esto. Y hermanos, no. Oremos como padres, provoquemos, vayamos al Señor. Este hombre, Jairo, no le importó, fue, le dijo, Señor, vení. No pensó si el Señor estaba cansado, que el Señor venía de liberar, que el Señor, no le importó nada, fue y le dijo, Señor, yo creo que puedes hacer algo, creo que puedes salvar a mi hija, creo que mi generación va a ser levantada. ¿Por qué? Porque tú eres el que tiene el poder. Lo provocó al Señor, lo provocó a que haga el milagro, lo provocó a ir a la casa. Hermano, no se conforme con que el Señor se quede en la iglesia. Se queda acá durmiendo en el altar hasta que yo venga el miércoles o el martes. No. Llévelo a su casa, sea responsable de ir a su casa y de orar por sus hijos. Y si hoy sus hijos no están en el camino del Señor, provoque que el Señor los traiga. Provoque el trabajo del Señor a sus hijos. Provoque que el Señor les dé la sabiduría y el entendimiento para que usted en algún momento diga una palabra que le explote la mente a aquel que está perdido y que pueda reconciliarse con el Señor. Ningún hijo está perdido, hermano, ningún hijo está perdido, le digo a todos los hermanos y al que eventualmente escuche la prédica por YouTube. Ningún hijo se pierde cuando los padres se ponen de acuerdo para provocar la respuesta del Señor en favor de la familia. No permita, hermanos, no permita que Satanás se salga con la de él. Porque ¿sabe qué? La iglesia se levanta en poder. La iglesia tiene el poder para no me sale la palabra, pero para que Satanás no se levante en contra de las familias. Nosotros podemos hacerlo retroceder y podemos resistir esos dardos que te dicen, tu hijo no tiene cura, tu hijo no se cura más, tu hijo ya se perdió, tu hijo, hermanos, rechace esa palabra. No hay hijos que se pierdan. Y los que no son padres y tienen conocidos y tienen primos
y tienen hermanos, ore y provoque también para que Dios pueda venir y llegar hasta esas personas. Nadie que esté cerca nuestro se tiene que perder. Nadie, hermano, que esté cerca nuestro se tiene que perder. Voy a avanzar más rapidito. Ahora, leímos también, o vemos también, la sabiduría de esta gente, la sabiduría de esta mujer en la fe de saber actuar. Esta mujer que tenía el flujo supo qué hacer, supo a dónde ir y supo qué iba a hacer con lo que tenía. Porque ¿sabe qué? Ella fue a Jesús y no le importó la multitud, no le importó todo lo que estaba pasando. Fue a Jesús y dijo, con algo me voy a volver, con algo me voy a volver. Toco el manto, toco lo que sea, con algo me vuelvo y ¿sabe qué? Se volvió con la sanidad. Hermanos, nosotros necesitamos sabiduría. Porque a veces venimos al Señor y decimos, no, porque tu palabra dice, y está bárbaro. Pero hemos estado leyendo y hemos estado viendo que no alcanza con conocer lo que la palabra de Dios dice. ¿Usted leyó y entendió? Porque este hombre Jairo conocía muy bien lo que la palabra decía, porque conocía las leyes. Pero ¿sabe qué? Tuvo la sabiduría, quizás impulsada por la desesperación, no sé, pero de ir al Señor, humillarse y creer por un milagro. Y nosotros a veces buscamos protocolos de la palabra como para decir, no, porque el Señor dice, porque sí, yo me voy a sentar como dice, me voy a poner, hermano, provoque en sabiduría el milagro del Señor. Dice en Efesios capítulo 1, 17, decía Pablo, lo vimos también con los jóvenes, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de Él. Cuando nosotros conocemos, para conocer más al Señor, necesitamos estudiar la palabra, ¿sí o no? Necesitamos los estudios bíblicos, necesitamos adquirir ese conocimiento que nos lleva a conocer más a Dios, obviamente, pero también necesitamos tener una relación con Él. Entonces lo podemos conocer. Entonces, en la palabra me es revelado el carácter de Dios. En mi intimidad yo comienzo a conocerlo más, a tener una experiencia más. Ahora, el conocer, yo quiero detenerme acá, hablamos el otro día también esto. El conocer al Señor no es algo intelectual. Cuando la Biblia habla de conocer al Señor o de conocer a alguien, muchas veces la Biblia habla de una experiencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Adán y Eva, dice que Adán conoció a Eva y ella quedó embarazada. O sea que el conocimiento tiene que ver con una relación, con algo, con una experiencia, con algo que tengo que hacer. Ahora, ese conocimiento profundo del Señor, porque yo tuve una experiencia con Él, dice Pablo que a eso tenemos conocimiento de Él, tenemos experiencia con Él, recibimos de parte de Él, yo soy tocada, soy llena de su presencia. Pero dice Pablo que a eso Él necesita el espíritu de sabiduría y de revelación para el conocimiento pleno de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el conocimiento yo adquiero y yo sé, puedo saber la palabra de memoria, puedo saber todo lo que Dios puede hacer, pero la sabiduría es aquella que me enseña a aplicar en mi vida correctamente lo que yo he conocido. ¿Me entienden? No es lo mismo, tengo sabiduría, tengo conocimiento, es lo mismo, no. Porque, por ejemplo, usted puede conocer un vehículo, no sé, se me ocurre un vehículo. Entonces usted se sube al vehículo, entonces usted ve que el vehículo tiene un volante, que tiene una palanca de cambios, que tiene el freno, que tiene el acelerador, que tiene el embrague y bueno, el asiento y todo lo que tenga. Conocemos.
Ahora la sabiduría es que usted se siente, comience a manejar de acuerdo al conocimiento que usted adquirió de qué, de dónde usted tiene que poner primera, qué es lo que tiene que apretar, cuándo tiene que frenar. Esa es la sabiduría. Escuche, no le digo que el que no maneja no es sabio, pero estoy dando este ejemplo porque, no sé, me parece que es más práctico. Entonces, cuando uno puede conocer muchas cosas, podemos conocer la palabra, podemos conocer lo que Dios hace. Escuche, de hecho, hay mucha gente que conoce que Dios es un Dios de provisión en sobreabundancia y vive en la miseria. Conoce, pero no sabe aplicar ese conocimiento a su economía para dar y que eso comience a fluir en una mayor bendición económica. Sabemos que Dios sana, pero vivimos enfermos. ¿Por qué? Porque no voy en el momento con la fe que tengo que tener. Entonces, conozco intelectualmente, pero no hay una experiencia, no hay una sabiduría para aplicar ese conocimiento a mi vida. Sí, yo conozco a Dios. ¿Cómo lo conoces? Y porque la Biblia dice, hermano, tu experiencia, la sabiduría en ver qué vas a hacer con tu vida, en cómo viene tu propósito, en cómo vas a aplicar lo que estás aprendiendo cada domingo. Necesitamos el espíritu de sabiduría porque la sabiduría nos da esa capacidad de aplicar cada verdad bíblica a cada paso de nuestras vidas. Hay una capacidad que nos es dada a través de la sabiduría. Entonces, tenemos que ocuparnos. Santiago 1:5 dice, mire esto, en la NBI, Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios. Mire qué cosa tan sencilla. Y Él, que dice, se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Acá no hay, los sabios son los que están a cargo, los sabios son del ministerio. Todo el mundo. Usted cree y se hace un autoexamen y dice, Señor, conozco mucho, pero no tengo la sabiduría. Pídasela a Dios. Así de fácil, así de sencillo. Y dice, y Dios se las va a dar. No dice, bueno, cuando ustedes cumplan con este requisito, con el otro requisito, con el otro. Hermano, si usted está ocupándose de conocer a Dios, está ocupándose de tener esa experiencia con el Señor, pídale sabiduría, porque esa verdad bíblica que usted leyó, aunque sea el año pasado, usted la va a saber aplicar en su vida y en su situación. Dice la Biblia, al principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor no es tenerle miedo, sino el ser conscientes, hermano, de que Dios está con sus ojos sobre mí todo el tiempo. No para juzgarme, pero sus ojos están sobre mí. Y de todo lo que yo haga en mi vida daré cuenta. Pero el Señor no está como tomando nota, te equivocaste, sino que los ojos del Señor están sobre mí. Porque si yo me caigo, porque si a mí me falta sabiduría, yo recurro a Él está ahí. Entonces ese temor de decir, esto que voy a hacer está mal, esto que estoy pensando no me conviene, esto que estoy comentando está fuera de lugar, entonces ahí actúa la sabiduría. Y el temor de Jehová hace de que yo haya cosas en las que no participe, haya cosas que no diga, hay cosas que no haga. ¿Por qué? Por esto. Hermanos, debemos estar despiertos, porque Satanás está sobre nuestras generaciones. Y si en nosotros falta sabiduría, no sabremos cómo volver a nuestros hijos al Señor. No sabremos cómo hacer que nuestra familia vuelva al Señor. ¿Saben que a veces me extraña? Hablo con gente que me dice, sobre mis hijos hay una palabra, y hace mucho tiempo que conozco a mucha gente que me dice eso. No, pero ya a mí me dijeron que si hay una palabra del Señor sobre mi hijo se va a cumplir, así que... Y hermano, ¿y dejás que tu hijo haga lo que se le dé la gana? Entonces hay una palabra que el Señor quiere cumplir, pero cuando tu hijo esté en su camino, porque ahí es donde está el cumplimiento de la palabra.
Entonces no podemos dejar cuando vea, ¿sabe que cuando nosotros éramos más jóvenes nos decían, bueno, a los hijos nosotros no los bautizamos porque ellos deciden? Y nos quedábamos con eso y decíamos, bueno, le tiramos la responsabilidad a alguien, a la iglesia, no sé, ellos decidirán si quieren servir a Dios o no. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de que como padres tenemos, miren, los israelitas son tremendos en esto porque ellos cumplen hasta el día de hoy de enseñarle a sus hijos, de instruir a sus hijos. ¿Sabe qué es la instrucción? Yo quería leerlo, pero no tengo más tiempo. Pero la instrucción habla de impartirle lo que yo experimenté, más lo que yo sé, más la sabiduría que yo tengo a la otra persona. No puedo dejar el destino de mis hijos en la nebulosa y que ellos decidan. ¿Saben qué? Ellos tienen libertad de acción como nosotros. Somos libres para elegir. Pero el que está en el mundo tiene esa libertad, pero en la ignorancia y en la oscuridad que tienen las tinieblas. Entonces tiene un libre albedrío en las tinieblas. Pero dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces en nosotros está la solución para nuestros hijos. En nosotros está el poder en el nombre de Jesús para que nuestros hijos vuelvan al Señor. Si hay una niñez en riesgo, la iglesia se tiene que levantar para cubrir a los niños, no solamente a los nietos, a los hijos o a los vecinitos o a los primitos, sino para toda la niñez, para que los chicos no sean influenciados por el diablo, que se disfraza de Halloween y van con, sí, una cosita, ¿qué le puede hacer? Le puede hacer, hermano, ¿saben qué le hace? Influencia la mente. Cuando el Señor saca a todos de la casa de Jairo y le dicen váyanse afuera, ¿saben por qué? Porque el Señor no quería que la fe de este matrimonio se vea influenciada por gente que es almática. Hermanos, la gente almática, la gente que se deja llevar por sus emociones, influencia negativamente en nuestra fe. No lo hace con mala intención, no, pero bueno, ya está, viste, pobre. No, hermano, no. Póngase al lado de Jesús, que esté solo, pero provoque lo que Dios va a hacer. Y Dios va a hacer lo que usted crea. Le dijo, no temas. Y él no temió. Y él creyó. Y se humilló y no le importó. Hermano, provoque esto. Provoque esto en su familia. Provoque que sus hijos estén en el Señor. Provoque esto, hermano. Y si sus hijos están en el Señor, comience a tener hijos espirituales y tráigalos. Tráigalos. Porque una iglesia también es una iglesia que da luz. Y esa iglesia tiene que dar a luz. Y esa iglesia tiene que embarazarse de hijos espirituales que están perdidos o están a punto de morir por una sentencia, por los dardos del enemigo, por la incredulidad. Hermano, ore y declare que hijos espirituales vendrán y que esos hijos van a venir no solamente a llenar lugares, van a venir a encontrarse con el Dios Todopoderoso y así van a provocar las cosas que suceden afuera. Porque ¿saben qué? Las leyes que están viniendo, que no tienen que ver con el gobierno de turno, sino que tienen que ver con lo que se está gestando en el infierno, son leyes de aborto, son leyes de enseñarle a los hijos que todo está bien. Usted sabe, pero ¿sabe qué? Una marcha está bien, hacerse notar está bien, pero hermano, usted tiene que provocar que la gente encuentre con el Señor, porque aún los violadores, aún aquellos que abusan de los niños, mire, el otro día el que vio el video dice que en pronto tiempo 1 de cada 3 niños será abusado sexualmente. Entonces la iglesia no puede decir, ay, pobrecito. No, hermanos, tenemos que activarnos en la fe. Y una marcha no nos va a activar. Lo que nos va a activar es creer en la palabra, es declarar la palabra, es saber que el Dios Todopoderoso puede no solamente cubrir a esos niños, sino que también puede cambiar la mente retorcida que Satanás metió en una persona para que abuse de los niños. Hermanos, tenemos que tener esa fe. ¿Y sabe qué? En nosotros está la solución, no está en otra cosa. No, te regalo una Biblia así, no, regale una Biblia. Pero mientras tanto, ore, actúe, declare, profetice, diga, no se calle, hermano. Por eso necesitamos sabiduría, sabiduría, sabiduría.
No se deje influenciar. Miren, las influencias almáticas y las influencias de Satanás que vienen disfrazadas sobre nuestras vidas, hermanos, nos dañan. Tenga cuidado a qué presta oído. Tenga cuidado lo que usted está mirando. Tenga cuidado, hermanos, lo que usted cree que alguien le vino a decir. Tenga cuidado, hermanos. No se deje engañar. Fíjese lo que habla con la gente. Fíjese lo que escucha de la gente. Y si usted está con alguien que usted se da cuenta que está influenciando para mal, hermano, o le dice, volvete al Señor, o no le preste oído. Amén. Porque sabe que la iglesia se daña, y la iglesia es la iglesia del Señor. Y saben que a veces estamos afuera, vemos cosas que no tenemos que ver y queremos traer eso acá adentro, o decimos, bueno, si total todo el mundo lo hace, vemos un programa y es el modelo, si total están todos contentos y felices, y a veces eso ya nos daña, crea en nosotros otro espíritu, otros deseos, otra cosa, y resulta que hablamos, che, ¿viste anoche tal cosa? No, pues está bueno, no está malo. Y el otro dice, che, ¿vos sabés qué me dijo fulano? Y empiezan a ver cosas y se empiezan a introducir cosas que no son buenas para nosotros. Actuemos en sabiduría. Actuemos en sabiduría. Amén, póngase de pie.